Discípulos a todas las naciones, lección número 3. Etapa 1. Iniciar, evangelizar. Así como la niñez es la primera etapa del ciclo de vida y es la base de todas las demás etapas, el evangelismo es la primera fase del ciclo de vida de hacer discípulos a todas las naciones por medio del desarrollo eclesial a nivel nacional. Recordemos que la primera meta es hacer discípulos responsables que se reproduzcan y que continúen siguiendo a Cristo. En esta etapa, que hemos titulado Iniciar, evangelizar, se estudiarán dos aspectos importantes, es a saber, el ministerio de Jesús, número 2, la formación de la iglesia, número 3, considerando al final, a manera de resumen, una conclusión. Las estrategias de aprendizaje para esta lección son dos. Al finalizar la lección, el estudiante o discípulo será capaz de enumerar las partes en que consta la primera etapa de hacer discípulos a todas las naciones. Y número 2, aplica los principios de la clase a su praxis ministerial. Punto primero, el ministerio de Jesús. A lo largo de todo el relato bíblico, la vida de Jesús es una de las más impresionantes de estudiar, no dejando de lado al resto de los autores bíblicos. Pero Jesucristo es, sin lugar a dudas, la columna vertebral del Evangelio. Pensar en la idea de la inexistencia de Jesús por un momento es como quitar la médula espinal del mismo texto sagrado. De ahí que sea valioso e imprescindible tratar en este apartado todo lo relacionado al ministerio de Jesucristo. A. Comunicando el Evangelio, el proceso del nacimiento. Jesús comunicaba el Evangelio en palabra y obra. Con autoridad y poder proclamó y demostró las buenas nuevas de la presencia y el poder del reino de Dios para perdonar, sanar y liberar. Comisionó a sus discípulos para que hicieran lo mismo, enviándolos a predicar el mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. También los comisionó para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios. Mateo capítulo 10, versos 7 y 8. B. Encontrando a los perdidos. En Lucas capítulo 15, Jesús usó 3 parábolas para describir el estado de la persona cuando está perdida, aduciendo que son una oveja indefensa, es decir, no se pueden salvar a sí mismos. Una moneda perdida, si no la encuentran, no tiene ningún valor. Y número 3, un hijo perdido, no tienen esperanza porque han dejado el hogar. Así que, primero hay que encontrar lo perdido antes de ganarlo para Cristo. Es por eso que tenemos la orden de ir para que puedan ser encontrados. Romanos capítulo 10, versos 14 y 15. Inciso C. Ganando a los perdidos. Se les debe comunicar a los perdidos estas buenas nuevas de perdón de pecado y reconciliación con Dios por medio de Cristo. El meollo del Evangelio es la comunicación de la muerte y la resurrección de Cristo y el significado redentor de estas. El evangelismo debe ir acompañado de buenas acciones. Las personas necesitan oír el Evangelio, pero también necesitan verlo. Tomará tiempo buscar y salvar, encontrar y ganar a las personas para Cristo. El evangelismo es un proceso y las personas necesitan pasar por un proceso. Pero cualquiera que sea el período de tiempo que le tome a una persona entender y responder con arrepentimiento de pecado y con fe en Jesucristo, todos debemos volver a nacer, por cuanto Jesús mismo dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Podemos aseverar que el ministerio de Jesús estuvo centrado en ganar las almas perdidas, trayéndolas
a una renovación no solamente espiritual, sino también integral. Para Jesucristo, la redención es el tema principal en la vida de todo ser humano. Jesús mismo es el Goel, o el que redime. De ahí que a partir del trabajo de Jesucristo podamos hablar en el segundo aspecto sobre la formación de la iglesia. Punto número 2. La formación de la iglesia. Vale mencionar que el término iglesia se deriva del término griego eklesia, que literalmente se traduce como los llamados de afuera, es decir, aquellos que debemos traer hacia el redil del Señor. En este apartado se expondrá acerca del inicio de la iglesia, también la incorporación de los nuevos creyentes y finalmente el discipulado de los creyentes. Inciso A. El inicio de la iglesia. Si la primera fase consiste en ganar a los perdidos, la segunda es el proceso de vinculación afectiva. Así como a un recién nacido se le vincula a su madre y su familia, de igual manera debe hacerse con los nuevos conversos. Se les debe conectar y traer a la familia de Dios. Es esencial una comunidad de creyentes dentro de la cual a los creyentes recién nacidos se les pueda enseñar, alimentar y fortalecer en la fe. Es decir, que necesitan ser incorporados a la familia de Dios. La incorporación de los nuevos creyentes en lo que denominaríamos su nueva familia debe ser un trabajo persistente y de mucho amor, ya que pueden existir miles de excusas al inicio, pero en la medida que el ambiente sea favorable y la recepción por parte del resto de los miembros de la familia de Dios, brindemos todo el apoyo necesario y haciéndolo sentir como en casa, sin duda alguna, que será el lugar de donde no se querrán ir. Este inicio es fundamental en la vida de cualquier nuevo creyente. Inciso B. La incorporación de nuevos creyentes. Después del mensaje del apóstol Pedro, las personas que escucharon se compungieron de corazón y preguntaron: ¿qué haremos? Pedro respondió: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Unas 3,000 personas se añadieron al número de creyentes el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versos 38 al 41. A lo largo de todo el libro de Hechos, esto parece ser el patrón del inicio de la vida con Cristo y de entrar en la familia de Dios, arrepentirse y creer en Cristo, ser bautizado y recibir el don del Espíritu Santo. El inicial hacer de un discípulo se hace por medio de la identificación pública con Cristo en las aguas del bautismo y el recibir el don del Espíritu Santo. Esta es la manera en que se incorporó a los nuevos creyentes a la iglesia, el cuerpo de Cristo, comenzando el día de Pentecostés. Identificarse con Cristo es identificarse con su cuerpo. Inciso C. El discipulado de creyentes. El primer paso para guardar todas las cosas que Jesús les había mandado es el bautismo en agua. Al hacerlo así, los que creían se identificaban tanto con Cristo en su muerte y su resurrección como con su cuerpo, la comunidad de seguidores de una misma fe. Los conversos en el día de Pentecostés estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Hechos capítulo 2, versos 44 al 46. Era así entonces que los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles y así como habían sido discipulados,
Ellos enseñaron a los nuevos creyentes y al hacerlo, iniciaron un proceso de reproducción infinita que continúa hasta este día. Discípulos de Jesucristo que hacen discípulos para hacer discípulos a todas las naciones. Un movimiento a nivel nacional comienza con una pasión por evangelizar. Y es el Espíritu Santo quien derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Romanos capítulo 5 y verso 5. Es el amor de Cristo el que nos constriñe, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:14. En tanto que haya ovejas que todavía no sean de su redil, a estas también se les debe buscar y salvar, de acuerdo a Juan capítulo 10 y verso 16. Por lo tanto, siempre es buen tiempo de buscar y ganar a las ovejas perdidas, traerlas al redil y discipularles. Conclusión. Ya hemos expuesto todo lo relacionado a la etapa 1, en donde la prioridad es la de iniciar a los nuevos creyentes en el Evangelio, llevándolos de la mano como los bebés recién nacidos que necesitan de toda la ayuda posible por parte de sus padres y demás personas que los rodean. Es así que los recién llegados a la iglesia van a necesitar un mentor o líder que los oriente, que los instruya, que les anime y que les dé consejo. Esté en constante comunicación con él o con ella, con estas personas que recién arriban a la iglesia. En pocas palabras, llevarlo de la mano hasta que llegue el proceso de discipulado y se convierta en un líder maduro, quien posteriormente atraerá a otros hacia la iglesia. Todo esto sin duda lleva un proceso y es ahí donde la iglesia juega un papel fundamental en el caminar de sus primeros pasos.